Gracias al Señor nos da la oportunidad de venir otra vez a aprender un poco más de Él, ¿no? Entonces ya vamos en la lección 9, o 9 clases ya. Entonces vamos poco a poco mirando un poco más acerca de lo que la palabra del Señor nos dice de Él mismo. Entonces pues igualmente como frase siempre ponemos algo para como pensar un poco. Y Charles Spurgeon habla, hay una enseñanza que se llama la miel en la boca, y es de la Trinidad. Y dice: amados amigos, no necesito recordarles que mantengan la existencia de la Trinidad en un lugar prominente en su ministerio. Recuerden que no pueden orar sin la Trinidad. Si la obra plena de la salvación requiere de una Trinidad, el aliento de nuestra vida también la necesita. Ustedes no pueden acercarse al Padre excepto a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Indudablemente hay una Trinidad en la naturaleza, y de manera cierta y constante surge la necesidad de una Trinidad en el dominio de la gracia. Y cuando lleguemos al cielo entenderemos, quizá con más plenitud, el significado de la Trinidad en su unidad. Entonces, realmente eso es lo que va a pasar cuando lleguemos al Señor. Dice que le veremos tal como Él es. Entonces también vamos a aprender y a entender un poco más lo que es su unidad, porque pues ya tenemos acerca de las tres personas. A veces lo que hacemos es separarlos, bueno, hacemos muchas cosas, pero es entender la unidad, porque a veces en nuestra mente es más fácil separar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y pues para poder entenderlos es bueno, pero es necesario entender que hay una unidad completa. Y pues confiando en el Señor vamos a estar mirando un poco de esto. Y A.W. Tozer dice: la doctrina de la Trinidad es verdad para el corazón. El hecho de que no se la pueda explicar de manera satisfactoria, en lugar de desacreditarla, la favorece. Una verdad de esa envergadura tenía que transmitírsenos mediante revelación. Nadie podría habérsela imaginado. Y eso es algo que a veces le llaman lo absurdo, pero cuando ya hemos visto lo que es esencia, lo que es naturaleza, no estamos hablando de que hay tres esencias en una esencia, sino que estamos hablando de que hay tres personas y subsisten en una sola esencia. Entonces no hay nada absurdo. Y esto nadie se lo pudo haber imaginado, sino que la misma palabra nos lo va revelando poco a poco, ¿no? Por la misma palabra lo hemos estado mirando. Y como para tener nuevamente, más adelante vamos a ver lo que el hermano Gino hablaba acerca de esta parte, es empezar a tener un resumen. Y aquí sí, los hermanos, para que también la cámara grabe, pueden hablar con voz fuerte si hay preguntas, si alguna de todo lo que hemos estado mirando no quedó claro, porque pues es como para avanzar un poquito más, es necesario tener como bien lo que hemos estado mirando. ¿Listo? Entonces primero miramos por qué estudiar teología propia, y miramos la teología propia en donde quedaba ubicada en la teología sistemática. También vimos la metodología de la investigación, que es lo que estamos o lo que hemos dedicado, la inducción, la deducción, la sistematización, que es coger todo lo que hemos encontrado y organizarlo, y la retroducción. La retroducción es mirar nuevamente si lo que hemos investigado está bien, mirándolo con otros hermanos, si lo que la palabra de Dios dice, o estamos errados. Entonces esa es la retroducción, como volver a revisar. Y empezamos a mirar la revelación de Dios por las Escrituras. Entonces una de las primeras fue solo mirar todos los versículos en donde habla del único Dios, de que solo hay un Dios. Y más adelante empezamos a ver la pluralidad de personas en la única esencia divina. Lo miramos en el Antiguo Testamento y luego miramos en el Nuevo Testamento. Después de ahí volvimos a hacer otro repaso, pero entendiendo que ya estaban las personas, y empezamos fue a identificar las personas en el Antiguo Testamento, porque veíamos que Jehová hablaba a Jehová. Entonces uno dice, bueno, ¿quién es? ¿Qué persona es? ¿A quién está hablando? Más adelante vamos a ahora ya entender un poco más esta parte. Y la definición de los términos. Entonces un glosario que el hermano Gino nos recomendaba en Introducción a la Teología, que era saber qué es ser,
esencia, naturaleza, hipóstasis, persona. Eso también lo estuvimos mirando un poco. Y luego empezamos a mirar la identificación de las personas en la Biblia. Entonces Andrés nos estuvo enseñando sobre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que estamos, o lo que hemos visto hasta hoy. ¿Listo? Y según la revelación llegamos con algunas, o sea, sacamos conclusiones de lo que la palabra del Señor decía. Entonces una de las que hemos llegado es que solo hay un Dios eterno, soberano, poderoso, que no comparte su gloria con nadie. Eso lo miramos por la misma palabra. Fuera de mí no hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él y no lo habrá. También vimos que Dios es uno y no hay tres diferentes dioses en la Trinidad. No estábamos hablando de triteísmo, sino de trinidad, triunidad. No hablábamos de tres dioses, sino de solamente un único Dios. Pero también veíamos cómo Dios hablaba en plural. Y cuando Dios hablaba en plural, como el hagamos a nuestra semejanza, conforme a, hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme, no como es, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces veíamos como ese nuestra está hablando de una pluralidad. Y el hagamos. También vimos cómo Dios habla a Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Cuando lo vemos, hay muchos pasajes que hablan de que Dios habla a Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la revelación más completa de la Trinidad. En el Nuevo Testamento encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero estos tres son un solo Dios. Son tres personas. Y hay uno Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Entonces esa parte lo estuvimos mirando también según la palabra. Y este era uno de los dibujitos que poníamos para poder mostrar un poco lo que es la Trinidad. Porque no hay ninguna forma, ninguna analogía que nos vaya a ayudar a encontrar algo que nos de la naturaleza que nos diga qué es la Trinidad. Pero en esta podemos encontrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, sino que son tres personas diferentes. Y según también lo que veíamos, con lo que también Andrés nos estuvo enseñando, el Padre es el que engendra, el Hijo es el único, el unigénito engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso también lo estuvimos mirando y vimos esa relación del Padre con el Hijo, y que el Espíritu Santo era la relación, el que procedía del Padre y del Hijo. Entonces el Padre es el que ama al Hijo, el Hijo el amado por el Padre, el Espíritu Santo es el amor, según lo mismo que también veíamos de lo que nos hablaba la palabra de Dios. Hasta aquí hay algo que digamos no llegamos entendido o algo. Sí, hermano. Yo no podré definir qué es hipóstasis. Ok, hipóstasis. Hipóstasis es que yo cada vez más lo voy intentando buscar una forma para explicar, pero sigue siendo difícil. Hipóstasis. O sea, yo la próxima voy a hacer un dibujo con conjuntos, porque entendiendo el conjunto que es universal, al conjunto único, entonces ese conjunto único, no voy a decir que eso es hipóstasis, pero entendiéndolo con conjuntos, ese conjunto único que tiene dentro un ser es hipóstasis. O sea, es la parte independiente, individual del ser. Es el que determina, ese es el ser es gigantesco. Después del ser encontramos ahí una esencia, la naturaleza, que es el comportamiento de esa esencia, y ya cuando llega a la parte de hipóstasis, es eso que es independiente de cada uno. Entonces, si tuviéramos una naturaleza o un conjunto de gatos, la hipóstasis de cada gato es eso, es la parte única. ¿Sí me hago entender? Eso es la única, o sea, el conjunto sería más fácil como un conjunto único.
y en ese conjunto único tiene una naturaleza y una esencia. Y eso en relación con la Trinidad. ¿Cómo? Y eso en relación con la Trinidad. Y eso en relación con la Trinidad, entonces hay tres hipóstasis, y esas hipóstasis dependen solo de una esencia, o sea, subsisten en una esencia. Mejor. Pero no, es que es difícil, hermano, no quiero porque hasta puede caer en cosas súper, o sea, uno con temor puede hacer que lo último caigan entendiendo algo mal, sino después busco alguna forma o algo, o poco a poco vamos entendiendo lo que es hipóstasis. Pero como conjunto yo lo intenté entender un poquito, pero no significa que eso es en sí completo. Y la palabra, esa hipóstasis, que es la parte ya como única, entonces si tiene una autoconciencia así, se llama persona. O sea, no todos, digamos, los gatos, la hipóstasis del gato, por ejemplo, Garfield, o sea, esa es la hipóstasis de ese gato, o sea, la parte única, que tiene una naturaleza, que es gato, pero cuando hay una hipóstasis ya en persona, como nosotros, que nosotros decimos yo soy Diego, él es Andrés, eso se llama una hipóstasis, pero en una persona, hipóstasis racional, que eso es persona, que esa hipóstasis única ahora puede decir yo soy. Eso se llama algo irracional. No todos el gato no puede decir yo soy gato y me comporto porque soy gato, no. Entonces esa hipóstasis irracional es persona. Decía el hermano Gino que el hombre ¿Ay? es un animal, ¿sí? Pero en sí hay animales, pero el hombre es un animal, pero un animal racional. Y ahí más adelante vamos a leerlo, lo que el hermano Augusto está hablando, porque quiere hablar de persona. Dice que la palabra persona, aún teniéndola como para nosotros, no es tan perfecto para decir acerca de Dios que es persona, porque para Dios es todo lo perfecto, ¿sí? Para nosotros persona es algo que ahí estamos aprendiendo todavía. Entonces va a hablar de ese término, en donde dice, vamos a poner un término como cuando dicen que el hombre es un animal. Entonces más adelante lo vamos a leer porque eso me parece interesante para entenderlo. Aparte de hipóstasis, que es algo muy interesante y que toca buscar una forma para explicarlo mejor y nosotros poder entenderlo mejor. ¿Alguien más tiene otra pregunta de lo que hemos visto, de los resúmenes? Acerca del dibujo que estabas mostrando anterior, el diagrama. ¿Este? Ahí donde estás diciendo, sí, el padre no es el hijo. Sí. Pero, entonces ahí tengo una duda gigante, porque cuando miramos en Malaquías Isaías 9, 6. y Malaquías, donde dice que el padre estaba hablando al ángel de Jehová, pero le estaba hablando, o sea, le estaba diciendo a él como si fuera el padre, entonces ahí me confundo. Okay. Si él no es el hijo, entonces ¿por qué le habla de esa manera? Perfecto. Esa es una buena pregunta que confiando en el Señor les vamos a entender un poco más. Pero también, por ejemplo, al padre se le dice hijo. ¿Sí? Esto donde dice, y nos nacerá... Al hijo se le dice Al hijo se le dice padre. Sí. Al hijo se le dice padre, sí, perdón. En donde Isaías 9:6 nos dice que Padre eterno. ¿Sí lo han leído? Entonces, esa es una pregunta que bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Entonces, ese es el tema, pero antes de llegar a esa parte, es necesario saber si se entiende que cada uno son personas diferentes, que son una misma esencia, si se entiende que solo hay un único Dios. O sea, toda esa parte es necesario volver a recordarlo y volver a repasar si quedó algo en donde nosotros tal vez no supimos explicarlo, volver a hacer la pregunta para que podamos tal vez entre todos entenderlo, para llegar a una parte que el hermano Gino le habla como la coinherencia. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a esos términos, si entendemos lo que son personas, el glosario, entonces no sé si alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto. Bueno, cada uno recuerda algo de lo que vimos acerca del Padre. No sé si alguien recuerda. El Padre es único. El Padre no depende de nadie. No procede de nadie. No procede. El Padre es el generador de vida. Creador eterno. ¿Qué más nos pueden? Bueno, de acuerdo a lo que vimos en...
Entonces vimos en la escritura que el Padre, bueno, envía al Hijo y el Espíritu es enviado del Padre por medio del Hijo. Pero veíamos que en la escritura no dice que el Padre es enviado. Entonces a eso también vamos a comprender que la escritura le da el nombre del Padre, y también veamos que el Padre, no podríamos asimilarlo como un Padre lo natural que nosotros conocemos, ¿no? Porque es muy diferente, o sea, es Dios el Padre, que ha engendrado un Hijo en la eternidad, pero que ese Hijo es coeterno junto con el Padre, ¿no? Igual, el Espíritu ha procedido también con la misma eternidad que las dos personas de la Trinidad. Entonces no sé si quedó alguna duda, si lo pudieron comprender. Sí, esa es la idea, que hoy tengamos eso, y obviamente vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, pero con esas preguntas tenemos unos vacíos gigantescos con respecto a muchas cosas, pero el Señor poco a poco va tapando esos vacíos, pero poco a poco. Entonces si hay algunas preguntas con respecto a lo que era el Padre, o ya el Hijo. Ustedes decían que el Padre en la eternidad está, ¿cierto? Y que en la eternidad Él engendra a su Hijo. ¿Es así, sí? Sí. O sea, primero en la eternidad está el Padre, ¿sí? Y en ese mismo principio, Él, antes de crear las cosas, Él creó a su Hijo. No, engendró. O sea, engendra al Hijo. Y lo vemos por la escritura, no porque nosotros no lo inventamos, sino porque el mismo Proverbios 8, que es la sabiduría de Dios, que más adelante Juan nos lo explica como el verbo o esa expresión absoluta del Padre, dice, en la eternidad fui yo engendrada. Y la Biblia nos habla de eso, porque también hay un pasaje, aunque eso se refiere más al Hijo en cuanto al reinado, que es en Hebreos, que dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo mismo que es la concordancia del Salmo 2, ¿no? Que dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces veíamos que el Hijo, como es esa expresión o la sabiduría absoluta del Padre, que fue engendrado en la eternidad, pero nosotros no pudimos, cuando fuimos viendo, vimos que el Padre no fue que transcurrió un momento durante la eternidad para que Él engendrara al Hijo, porque en Dios las cosas no son así, o sea, Dios siempre ha sido perfecto. Entonces si nosotros decimos que tuvo que transcurrir un periodo de la eternidad para que el Padre se conociera y expresara su verbo, pues entonces no sería Dios. Entonces tomamos que el Padre engendra al Hijo porque la Escritura no lo dice. ¿Cuándo fue? En la eternidad. ¿Fue en algún tiempo de la eternidad? No podemos decir eso porque el Hijo es coeterno con el Padre. O sea, el Padre se ha conocido siempre. O sea, ese engendramiento es como su representación exacta, que se puso cara a cara con el Padre y ha estado siempre con Él. No podemos decir que Dios tuvo un principio, porque también por la Escritura nos damos cuenta que Dios no tuvo ningún principio. O sea, Dios siempre ha existido, eternamente. Entonces, Y también digamos entender qué es la eternidad, ¿no? Porque la eternidad no es un lapso de tiempo infinito, sino la eternidad es un punto no sé, es que es difícil hasta de imaginar, porque no es lo que nosotros conocemos como eternidad, no es esa eternidad, sí. Que nosotros decimos que la eternidad es un lapso de tiempo infinito, pero no es así. Sí, porque nosotros también, cuando hablamos de la eternidad, miramos que tomamos una parte que decía que la eternidad es un constante, en el cual no hay un tiempo presente, pasado ni futuro, sino que siempre ha estado ahí. O sea, nosotros no podríamos medir la eternidad como que pasaron 2 horas de la eternidad, porque si lo habláramos así, ya no sería la eternidad, que son 2 horas. Sino simplemente un tiempo. Y por eso, cuando fue el principio del tiempo, el Señor mismo lo da en Génesis, en el principio. O sea, fue el comienzo del tiempo que nosotros conocemos. Porque para Dios no ha existido eso, Él siempre ha estado en su constante. Nosotros en nuestro ser miramos cómo nacemos nosotros, ¿verdad? Primero las dos parejas se unen, tienen relaciones sexuales, el semen entra y todo va llevando un proceso, pero con Dios no ha sido así, porque Él dejaría de ser nuestro Dios y sería como nosotros, un ser humano. Entonces, cuando en la palabra nos está diciendo, me genera una duda, en el principio se movía su espíritu sobre la faz. ¿A qué hace referencia ahí? ¿A Jesucristo? ¿O el Espíritu Santo estaba allí? ¿O a Dios?
Está hablando del Espíritu. El Espíritu. Está el Espíritu Santo. El Nosotros Espíritu comprendemos Santo. que está el Espíritu. Hay algunos que lo toman así. El Padre creó, pero expresó el verbo y el Espíritu se movía. Y Y el algunos Espíritu se llegan a movía. explicar la Trinidad de esa manera. Sí. Ujú. Pero sí, o sea, es el Espíritu de Dios que estaba en medio del caos que estaba en ese tiempo, ¿no? Qué versículo tan hermoso. Ujú. Ese versículo, porque aún entiende que en medio de todo el Señor empieza a organizar. Y el Espíritu Santo está organizando todo. O sea, el Espíritu Santo es el ejecutor de cuando el Padre habla, el Espíritu, Jesús lo expresa, porque es la expresión del Padre, y el Espíritu es el que ejecuta todo. Es tremendo uno entender cómo el Espíritu Santo ejecutó todo. Y dijo a Ezequiel, háblale a estos huesos secos. Y dice que el Espíritu, y empezó a haber espíritu y hubo un carne, y empezó. El mismo Espíritu Santo también es el creador. Vemos que a Jesús como el creador, al Hijo como el creador, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él no fue nada creado, pero también vemos que el Espíritu Santo es el que estuvo creando todo, el que ejecutó todas las cosas. Entonces es algo importante. Algo más de Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de las personas, preguntas. No sé si quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro. Yo tengo una pregunta. ¿El Padre ha hablado alguna vez así con personas, digamos así? Pues porque digamos en la palabra dice que nadie ha Nadie ha oído visto. su voz ni ha visto su aspecto. Pues lo que vemos es que siempre el Padre, bueno, Que la palabra del Padre es el Hijo. ¿Sí me la acuerdo? palabra del Padre es el Hijo y vemos que Jesús mismo cuando vimos al Hijo, vemos que Él es la imagen visible del Dios invisible. Que cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me Es conocen. que lo tenía pensado como en Samuel, dice que digamos que David estaba haciendo como el censo, ¿sí? Y entonces el Padre, pues esas personas fueron destruidas, estaban pues el ángel de Jehová destruyendo y el Padre le dijo que se detuviera. Sí, pero ahí estaba hablando directamente con Jehová solamente. Ah, la relación. Es que hay una relación Está íntima. hablando Padre con Hijo y se muestra la palabra. Hay una relación del Padre con el Hijo. Ahorita vamos a esa parte de la relación. Porque Ah, bueno, y el Padre ha hablado, con el bautismo vemos que el Hijo se sumerge y Él dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y también cuando se le aparece en el monte de la transfiguración, cuando está Juan y Pedro y Andrés, él y Jacob les dice, bueno, Pedro empieza a hablar y a decir, Señor, hacemos una enramada para Elías y para Moisés, y ahí habla el Padre como que, silencio, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea que Juan 5.37 se refería antes de eso, ¿sí? Juan 5.37. ¿qué dice Juan 5:37? No recuerdo. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Sí, de verdad. O sea, y es que cuando empezamos a ver la voz del Padre, es el Hijo. Es el Hijo. Por O sea, eso, Por eso dice que el Padre se exprimió completamente. La por eso en expresión. Hebreos, y en Hebreos también dice que el discurso fue el Hijo. O sea, el Hijo. Pero hay una parte en el Antiguo Testamento que estoy viendo que dice Éxodo 3:4, también habla directamente, dice que es Yahvé. Sí. Dice, viendo Yahvé, que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. O sea, de Dios hablando directamente también a Moisés. Y eso es algo importante. Nosotros siempre pensamos que Yahvé es el Padre, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver la Biblia también vemos que Yahvé es el Hijo. Y Yahvé ¿Ya no es el Padre? es el Espíritu Santo. Pero Yahvé- Ah, ¿de los tres? Sí. Ay, no, ahora sí me Yo confundí creo que más. en esa parte leí el texto que decía el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, pero ¿En cuál? En Bueno, la... Cuando dice hablar específicamente, está hablando del ángel de Jehová. sí, claro. Representando al Hijo. Claro, Ya y ahí- después se manifiesta como Dios. como Entonces, Dios. según el contexto en que se está desenvolviendo, empieza a hablar es el Hijo. Sí, Y hace inmediatamente. Entonces vamos a ver eso. Y esas preguntas son tan interesantes porque lo que vamos a ver un poquito es la coinherencia, que no vamos a explicar. O sea, no dice Jair cuando, hermanos, la verdad yo no puedo explicar esto. Solamente podemos ver lo que dice la palabra del Señor y ya. Podemos decir amén. Y como Jesús le dijo a Felipe, creen en su corazón. O sea, en el corazón debemos creer acerca de que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y el Señor mismo dijo, crean esto. Porque para nosotros va a ser algo que no vamos a poder nunca entender. Pero ahí la coherencia la va de una vez transportar con la coexistencia, ¿no? Ujú.
Porque no puede haber coherencia sin la consistencia, no se pueden dar por separado. Claro. Entonces, esas preguntas están muy interesantes. Gracias por esas preguntas porque eso es lo que nos va ayudando es a entender un poco más. El Padre, el Hijo, otras preguntas que tengamos acerca de esto. Yo quiero insistir en la pregunta de Johan. ¿Por qué si en ese punto está diciendo nadie le escuchó y no encuentran los profetas que Jehová habló a Moisés y le dijo, dile a mi pueblo esta cosa, la otra cosa, pues como así que nunca oyó su voz, y en lo de Moisés también, porque él era el único que hablaba con él en el Sinaí. El Juan 5, 38 y 39 también nos ayuda. En el 39 llega y dice, vosotros escudriñáis las escrituras. Entonces el Señor dio un testimonio, dice que fue por los profetas, por medio de la palabra, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Eso es lo que empezamos a ver. Juan 5:39 dice, vosotros escudriñáis las escrituras pensando que en ellas está la vida eterna. O sea, hablando del testimonio en Juan 5:37. Y en Juan 5:39 dice, pensando que ellas están, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, toda la misma palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Jesús hablando de esa. Entonces, aún dando, y dice, y ustedes no escuchan ese testimonio y por eso no vienen a mí. Juan 5:39 lo dice así, o sea, es muy fuerte, pero el testimonio que mismo el Señor ha dado ha sido pero cuando empezamos a ver toda la revelación, el Padre ha hablado siempre por el Hijo. Es así, o sea, esa es la parte, el Padre habla en el Hijo, como lo dice en Hebreos. Entonces, por eso vemos que el Padre lo que generó fue una idea. Cuando dice yo te engendré hoy, cuando está hablando de ese yo te engendré hoy, es que el pensamiento del Padre, toda la idea del Padre, toda la plenitud, toda la sabiduría, ha sido que se engendre una persona, pero es o sea, fue exprimido. Todo lo del Padre está en el Hijo. Entonces hablan a veces como si fuera un espejo viviente, porque es una persona, no podemos dejarlo como un espejo, sino que es una persona que está frente al Padre y al Hijo. O sea, el Padre está frente al Hijo, que es la gloria completa, la imagen completa del Padre. Entonces todo lo que el Padre dice, toda la expresión del Padre es el Hijo. Toda la expresión del Padre es el Hijo. Entonces la palabra, por eso vemos en Juan que la palabra es Jesús. O sea, la palabra de Dios, o el verbo, que fue la idea que salió, el verbo completo, es el Hijo. Más adelante, bueno, ya confiando en el Señor, vamos a empezar esa parte. Vamos a empezar. Las personas de la Trinidad son distintas. Y aquí empezamos a ver algo que, o sea, yo sé que aquí en estas son unas deducciones de las que sacamos de lo que vimos en la palabra. Y aquí vamos a quedar con nuestra cabeza pensando un poco. Y esa es la idea. La idea es que pueda en algún momento decir, ¿cómo así? Pero esa misma lógica nos va a ayudar a entender un poco más. Dios es Padre. Y el Padre es una persona divina distinta, precisamente por entregarse totalmente. Hubo una entrega total, expresando su verdad de una manera exhaustiva a un Hijo. Expresó completamente al Hijo en la eternidad. El Logos o Verbo de Dios que refleja totalmente la gloria del Padre al ser su perfecta imagen. Y lo vemos en Hebreos 1.3. ¿Alguien quisiera leer Hebreos 1.3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Listo, entonces ahí empezamos a ver que la expresión completa de lo que la entrega total del Padre es la persona, el Logos, el Hijo, que es la gloria del Padre y su perfecta imagen. Ese es el Logos, el Hijo. Y el Padre y el Hijo se constituyen igualmente como personas distintas del Espíritu Santo. ¿Recuerda la imagen que veíamos que todos son tres personas diferentes? Precisamente por entregarse totalmente. Estas tres personas, o lo que vamos a empezar a ver, es que fue una entrega total. Entonces, por eso, cuando preguntaban, el Padre no puede hacer otro, o sea, no pudo haber otra engendramiento porque ya hubo una expresión completa en el Hijo. Entonces, por eso no podía hacer otro engendramiento o algo, porque ya como hay una completamente expresión, no hay nada que le sobre al Padre, sino que todo es el Hijo.
todo lo que exprimió, toda la expresión, es el Hijo. Igualmente, cuando el Padre y el Hijo expresan también su amor, todo esto, que el Espíritu Santo es la inspiración, también hubo una entrega total del Padre y del Hijo. O sea, hubo una entrega total en el común amor del bien divino. Entonces el Padre amó y entregó totalmente todo al Hijo, pero seguían siendo personas. Dice, eso es la parte en donde empezamos a ver que son personas, pero a pesar de que se entregan total, no dejan de ser personas, porque por eso el término de persona para Dios es un más elevado que el de nosotros como persona. Bueno, entonces sigue el común amor del bien divino, surgiendo una tercera persona divina como impresión infinita de tal amor. Hay una impresión infinita de tal amor porque hubo el Padre y el Hijo, una entrega total. Aquí es donde quiero que esta entrega de una persona a las otras es... Ya. ¿Cuál será este? No sé, no. Sí, sí. Ya digo. Esta entrega de una persona a las otras es tan esencial al ser divino y tan consustancial. ¿Sabe qué es consustancial? Consustancial es la misma sustancia. Cuando se utiliza la palabra co es como de ayuda o de estar al lado. Entonces la misma sustancia, naturaleza o esencia. Entonces dice que es tan esencial el ser divino y tan consustancial dentro de la intercomunicación de la naturaleza divina que cada persona liga su existencia divina a su propia relación personal hacia las demás. ¿Cómo así? De modo que el Padre no sería Dios, y esto es lo que yo quería que entendiéramos un poco. El Padre no sería Dios, dejaría de existir si no se comunicara al Hijo mediante la expresión de su verdad. O sea, si el Padre no generara esa parte de la expresión, no sería Dios. ¿Sí? Esa es una parte que uno debe entender un poco. El Hijo no sería Dios, dejaría de existir si no se dejase invadir por la infinita realidad expresada por el Padre. Entonces, no sería el Padre Dios si no pudiera expresar todo, pero el Hijo no sería Dios si realmente no recibiera toda la expresión del Padre. Entonces, y el Espíritu Santo no sería Dios si no reflejase infinitamente el eterno, infinito amor con que el Padre y el Hijo se lanzan mutuamente el uno en brazos del otro, al contemplar el bien absoluto en la absoluta verdad del ser divino. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque no sería Dios si alguno no tuviera la perfección completa del ser divino. O sea, si el Padre no generara esa expresión y el Hijo no reflejara esa expresión del Padre, no sería Dios. El Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, ninguno de ellos. Si uno quitara al Padre, no sería Dios. Si uno quitara al Hijo, no sería Dios. Si uno quitara al Espíritu Santo, no sería Dios. Porque esta es la relación completa que en la eternidad siempre ha estado, en donde el Padre ha dado todo al Hijo y el Hijo ha recibido todo y también lo ha dado al Padre, y es el Espíritu Santo esa comunión también. O sea, en la eternidad siempre estamos hablando de una parte que se llama la relación intratrinitaria, o sea, la relación de la Trinidad en la eternidad. O sea, antes de que todo el mundo fuese y todo, el Padre reflejaba todo al Hijo, el Hijo mostraba también y se amaba el uno al otro, y el Espíritu Santo estaban ahí, reflejando ese amor puro y perfecto. Eso es lo que podemos encontrar. Por eso digo que es un poco que rompa, porque uno nunca estaría hablando de que Dios no sería Dios. Pero sí es necesario hablar de las tres personas, porque si alguna de esas personas faltara, no sería Dios. Esa es la expresión completa. Como ese pasaje donde él habla que dice que Padre, yo en ti, tú en mí, tener esa misma, como esa misma gloria que tuve antes de que esto fuera. Por ejemplo, lo que tú decías de que, o sea, el Hijo no podría existir si el Padre no le hubiera dado nada. Digamos, yo lo veo más que todo, digamos, ahí en Juan 8:54, que dice, respondió Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Sí, o sea, se da cuenta que el Hijo entrega totalmente, hay una entrega de cada persona. Por eso cuando empezamos a definir el término de persona,
en la Trinidad es diferente porque hay una entrega total. Es una entrega total. El Padre se da todo al Hijo. Y el Hijo todo al Padre. Y esa entrega entre los dos, el Espíritu Santo, que es el espirar. O sea, eso es algo muy bonito y como solo uno puede contemplarlo. Así, y sigue diciendo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Uf, tremendo, ¿cierto? Muy bonitos esos versículos, gracias hermano. Listo, continuamos. Y siendo el ser divino, el amor, la verdad y la vida en plenitud de perfección infinita, entendiendo ya todo esto, el Padre vive de decir la palabra. O sea, la parte de la persona del Padre vive de expresar. O sea, el Padre vive de eso. El Verbo vive del Padre que lo expresa y expresándolo. Entonces el Verbo vive cada vez, el Padre le expresa y el Verbo lo que vive es de expresarlo. Qué bonito esta parte de la Trinidad, ¿cierto? Esta es la relación de la Trinidad. Y lo engendra, por eso es el engendrarlo. Hasta aún había algo más lógico que uno puede pensar. El Padre no sería Padre si no hubiera engendrado al Hijo. Porque para que el Padre fuera Padre tendría que haber un Hijo. Entonces, por eso el Padre vive de decir la palabra. Y el Hijo vive, el Verbo, del Padre que lo expresa y expresándolo lo engendra. Es eso, o sea, la expresión completa. El Padre entregó todo y el Hijo realmente expresa todo lo que el Padre dice. Y en esa misma unidad, como lo dice acá, lo engendra el Padre y el Hijo vive de amarse en el Espíritu. Ese amor mutuo, por eso vemos que el amor de Dios, Andrés lo decía hace 8 días, fue derramado en nuestros corazones, fue porque el amor perfecto y puro de esa unidad del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. O sea, eso es tan hermoso y tan glorioso. Y el Espíritu vive de ese infinito huracán. ¿Se acuerda que Andrés hablaba de que era el ruaj, el aire, el soplo, el expirar? Entonces de ese infinito huracán que surge del pecho del Padre y del Hijo. Entonces el Espíritu vive de eso, de ese amor perfecto que en la Trinidad estaba, donde el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia. Ese es muy bonito, ¿cierto? Yo estaba leyendo Isaías, entonces decía: que me he destruido por amor a mí mismo, y dando a entender quién es ese amor a su Hijo. Por amor a mí mismo, qué bonito eso. Entonces, ese amor, porque en la Trinidad, en la eternidad, la Trinidad en la eternidad, esa es la relación que hay. Es autosuficiente, no necesita de nada, no necesita de nosotros. El Padre no estaba diciendo: ay, necesitamos compañía, hagamos, no, es la eternidad, esa es la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres se distinguen como términos diversos de distinta relación, porque cada uno tiene una parte, se distingue en relación. Los tres se unen por la mutua intercomunicación de todos los bienes divinos, de la esencia. Esa es la unión de los tres, porque es una misma esencia. Solo hay una esencia, que esa esencia es trascendente y esa misma esencia es inmanente, como lo habíamos visto. Esa esencia de que es inmutable, que nunca cambia, esa misma esencia en donde podemos ver que están todas mismas partes al mismo tiempo, todos los atributos incomunicables del Señor. Y esos bienes en donde están compartidos, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todopoderosos, están en todas partes al mismo tiempo, son inmensos, y son inmensos. Entonces vemos, son verdad. Los tres se unen por la mutua intercomunicación de todos los bienes. Los tres son iguales, y esto es algo que también necesitamos entender, en orden, dignidad, poder, naturaleza y atributos. Los tres son iguales. No podemos, porque había otro que era, creo que se llama monarquismo, no me acuerdo cómo se llama, donde el Padre está acá, después una escalerita, aquí está el Hijo, más adelante, sino que realmente entendemos que esa misma relación, cada uno tiene una función diferente, que el Padre es el que expresa, el Padre es el que da la palabra, el Hijo es el que va expresando, y el Espíritu Santo es la relación del Padre y del Hijo.
Y esto, no hay ninguno que sea mayor que el otro. No hay nada que sea mayor que el otro, sino es con respecto a la función de cada uno. ¿En qué se distinguen entonces? Se distinguen en ser, respectivamente, principio y término de una entrega absoluta. Porque el Padre entregó absolutamente todo, exprimió. El Hijo también entrega toda la expresión del Padre. Y el Espíritu Santo entrega absolutamente todo lo que el Padre y el Hijo expresaron. O sea, eso es una entrega absoluta de la Trinidad. Así que lo absoluto y lo relativo se unen misteriosamente en Dios. Pues un mismo ser divino, absoluto, respecto a nuestra relatividad esencial, subsiste en tres personas precisamente por la triple relación sustantiva, personalizadora que existe en la intimidad del ser divino. Se fue. ¿Hay preguntas, hermanos? Solo... Sí, tengo una inquietud porque anterior decía que todos vienen a ser iguales, pero hemos visto que el Padre pues no depende de nada y está por encima, pero si son iguales, ¿cómo va a estar por encima? Ok, está hablando de la esencia. Los tres son iguales. Su esencia es igual. ¿Cómo? Su esencia es igual. Sí, la esencia es igual. O sea, es solo una esencia. Todo procede del Padre. Y también en orden. Porque a veces pensamos, o sea, es que es difícil para nosotros tener que... O sea, hay muchas analogías con respecto a esto. Porque el Padre no hubiera sido Padre en la eternidad si no hubiera engendrado al Hijo. O sea que, por eso cuando Andrés hablaba que el Hijo y el Padre tenían la misma edad, que era difícil para nosotros pensarlo. Entonces a veces pensamos que el Padre en un momento de la eternidad estuvo y después hubo acá el Hijo y entonces se amaron y entonces salió el Espíritu Santo. Pero en la eternidad siempre ha sido el Padre Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo y el Espíritu Santo siempre ha mostrado la relación del Padre y del Hijo. Entonces cuando está hablando de esa igualdad también en orden, o sea, en que hubo algo así, o sea, Dios, que no podríamos explicarlo cómo pudo haber sido y cómo más adelante va a decir que el Padre está en el Hijo y que el Hijo está en el Padre, que tampoco podríamos explicar esta parte. Eso le dice que sin principio y sin fin. Sin principio, sin fin, eterno. Se distinguen. Entonces, Francisco La Cueva está hablando de esto. Es un buen libro que nosotros hemos tomado como ayuda, que se llama Espiritualidad Trinitaria. Ahora, como ejemplo acerca de lo que estuvimos viendo, este versículo, 1 de Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué significa eso? Si no hay un Dios Hijo, tampoco existe un Dios Padre. La existencia del uno está ligada a la existencia del otro. O sea que entonces, ahí tenemos algo que es fundamental, por eso teología propia es fundamental, porque no podríamos decir, usted cree en el Hijo, bueno, yo creo en los tres, pero usted solo cree en dos. Bueno, no hay nada de eso. Si no creemos en el Padre, no creemos en el Hijo. O sea, si no creemos en el Hijo, tampoco estamos creyendo en el Padre. Entonces eso es importante. Agustín de Hipona dice, también hablando un poco de la analogía de esto, lo que el Hijo no es sin el Padre, le viene de lo que el Padre no es sin el Hijo. Es decir, esta luz que no es luz sin el Padre, viene de la luz fontal, como de la fuente de luz del Padre, que no es luz sin el Hijo. Este es como el ladrillero, o sea, como uno de esos trabalenguas, pero lo que de esos trabalenguas que, pero acá lo que realmente está diciendo es que el Padre no es sin el Hijo y el Hijo no es sin el Padre. Agustín de Hipona lo toma de esa manera, ¿no? O sea, en 400 después de Cristo ya tenían una filosofía para poder empezar a hablar acerca de esto. Lo que el Hijo no es sin el Padre, o sea, lo que el Hijo no es sin el Padre, le viene lo que el Padre no es sin el Hijo. Eso es algo un poco más... ¿Por qué puse esta frase? Para poder entender esa relación. Porque es que hay una parte que es inmanencia, y esa inmanencia va llegando a que
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, si alguno no fuera, no es nada, no es Dios. Entonces por eso tenemos... ¿Cómo? ¿Qué significa inmanencia? Inmanencia, que está... ya lo miramos acá. La relación de las personas de la Trinidad. Las relaciones que constituyen a las personas y las procesiones que dan origen a dichas relaciones. La procesión es cuando el Padre engendra al Hijo y el Padre proceden, hace que el Espíritu Santo proceda. Eso se llama la procesión, y que están en una comunicación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la eternidad. Esa es la relación. Y esas procesiones que dan origen a dichas relaciones no surgen por una decisión libre. O sea, como es el caso de la creación del mundo. Esto es algo que es natural, sino que son necesarias, en el sentido de que no pueden no ser. ¿Cómo así? El Padre no dijo, hagamos al Hijo, porque eso fue necesario, porque el Padre, al expresar todo lo que es Él, es el Hijo. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Padre no fue que dijo, voy a hacer al Hijo, y entonces voy a utilizar un poco de mi mente. No existe eso, sino que realmente fue necesario que el Padre, al tener toda su plenitud, toda su sabiduría, saliera al Hijo. Eso es algo que es voluntario del mismo Dios que salió, la misma procesión. ¿Sí me hago entender en lo que estoy queriendo decir? De esa misma procesión que está saliendo. No hubo una en donde el Padre dijo, voy a hacer al Hijo, o en donde el Padre y el Hijo dijeron, vamos a hacer al Espíritu Santo, sino que esa misma relación del Padre y del Hijo es la que genera el Espíritu Santo, que es la tercera persona, pero no como creación, sino es algo necesario, que salió. En el sentido de que no pueden no ser, por cuanto están entrañadas en el propio ser divino. O sea, realmente están ligadas, hay una inmanencia. Ahora sí vamos a llegar a la inmanencia. De la misma manera que Dios no puede dejar de ser Dios. De esa misma manera fue la relación y fue necesario que el Padre y el Hijo se generaran entre ellos mismos. O sea, en esa eternidad que estamos, la coinherencia. Entonces, entendiendo un poquito esto lo vamos a dejar ahí para entenderlo con la coinherencia. ¿Preguntas? Muchas, ¿cierto? Es que uno queda... Sí, este es uno de los temas, por eso es el avanzar. La primero, coinherencia. En muchos, o sea, solamente yo lo he escuchado del hermano Gino. Y Jair dijo que lo había escuchado del hermano Gino y de Witness Lee, creo que es, o Watchman Lee. Alguno de ellos dos. Pero coinherencia no lo hemos escuchado de otras personas. Entonces, primero, antes de saber qué es coinherencia, necesitamos saber qué es inherencia o inherente. Entonces, la inherencia o lo inherente significa que es esencial y permanente en un ser o una cosa, y que no se puede separar de él o formar parte de otra naturaleza. O sea, es inherente, no se puede decir como me voy a separar y voy a ser otra persona o algo así, no. Eso se llama inherencia. Entonces, la coinherencia es la relación en donde está el Padre inherente al Hijo y el Hijo inherente al Padre y al Espíritu Santo. Más adelante, entendiendo esto, lo vamos a entender un poquito, pero realmente solo es como, ya sé qué es lo que quiere decir la Biblia esto. Entonces, la inmanencia de cada persona. Ahora sí, inmanencia. La generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo son acciones inmanentes. Entonces, ¿qué es inmanente? Lo vamos a ver ahorita. Por eso son eternas. Por esto también el término es infinito, eterno y consustancial con el principio. Entonces, vamos a desglosar un poquito esta parte. La generación del Hijo. Ya vimos que el Padre generó al Hijo. La procesión del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo hace que el Espíritu Santo proceda, ¿cierto? Son acciones inmanentes. ¿Cómo así acciones inmanentes? Vamos a ver lo que es inmanencia. Se llama inmanente una acción cuando el producto queda dentro del sujeto que lo produce. Eso es lo que significa inmanencia. Por ejemplo, pensar en una acción inmanente porque el pensamiento, idea, concepto quedan dentro de la mente. Entonces yo acabo de pensar algo y es inmanente de mí, porque lo tengo acá creado, ¿no? Es una idea que yo creé en estos momentos. En cambio, una acción se llama transeúnte cuando el producto queda fuera del sujeto. Entonces, cuando yo
Acá lo voy a decir, por ejemplo, escribir es una acción transeúnte, ya que la carta, el libro, queda fuera del escritor. Sí, sí está bueno el ejemplo, entonces esa es una forma de decir que es inmanencia. Entonces, ¿qué es inmanencia? Que queda dentro del sujeto que lo produce, que quedó dentro del que lo produjo. Por eso cuando hablamos de un Dios inmanente, dice que estamos en Él. ¿Sí? Que dice que estamos en Él. Entonces, eso es porque creó algo de lo que lo produjo. Entonces acá, entendiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inmanentes, porque el Padre al generarlo quedó producido dentro de Él mismo. Por eso dice que, que Jesús está en el Padre. Pero también Jesús va a decir más adelante que como tú en mí y yo en ti. Entonces está hablando de una inmanencia que quedó dentro. Por eso acá dice Jair, no podemos explicarlo, solo ver los versículos, pero sí entender que es inmanencia. Entonces esa es la inmanencia. Cuando se llama, cuando vamos a ver términos como transeúntes, es que quedó fuera. Entonces ya no es de la misma esencia, sino que ya es otra naturaleza y otra esencia y todo. Cuando estás hablando de procesión, ¿no es lo mismo de procedencia? Sí, procedencia. Sí, es lo mismo. Okay. Pero la palabra usada ahí correcta es procesión. Sí, porque está hablando de la procesión, de que el Padre y el Hijo están haciendo la procesión. O sea, hay una entrega del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, del Hijo al Padre, y esa misma procesión de eso que se está entregando es el Espíritu Santo. O sea, la procesión del Padre y del Hijo. Del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Andrés lo explicaba más fácil ese, la procesión. Entonces, vamos a leer una parte del hermano Gino con respecto a lo que dice coinherencia. Preguntas hasta acá, difícil. Este tema, aquí el hermano Gino, después de haber enseñado todo, dice, ahora sí podemos llegar a coinherencia. Entonces vamos, acá el hermano Gino lo va a leer. Yo lo tomé literalmente, ¿listo? Sino que pues para que, como no teníamos todo el mismo libro, pues lo dejé aquí en las diapositivas. Entonces los fundamentos, yo puse, ese título sí lo puse yo, el hermano Gino no lo puso, pero primero había que ver si es una persona o son tres. Ya lo vimos, ¿cierto? Son tres. Entonces se decía son tres. Esas tres son de la misma esencia y tienen distinta esencia. O tienen distinta esencia. Son de la misma esencia, pero son tres personas. Ahora, ¿qué es lo propio de cada persona? Esas tres personas son eternas y coexisten en un mismo Dios eterno. ¿Saben qué es coexistir? Que subsisten en la eternidad, o sea, siempre han existido desde la eternidad, en un mismo Dios eterno. Entonces todo esto se ha ido concluyendo cuando eso ya está decantando. Empieza el Espíritu Santo a mostrar otras cositas. ¿Qué cosas empezó a mostrar el Espíritu Santo? Aunque el Padre y el Hijo son distintas personas y un solo Dios verdadero, sin embargo, la palabra persona aplicada a las personas de la divinidad se queda corta. ¿Por qué? Porque la palabra dice lo máximo que puede, pero no dice todo lo que tiene que decir. Pero como no hay otra palabra, tenemos que usar esta palabra persona. Pero la palabra persona se le queda chiquita. Claro que no podemos decir que no es persona, porque hay que confesar lo mínimo. Pero al decir todo lo que se puede, todavía no se ha dicho todo. Es como la palabra animal aplicada a nosotros. Claro que se puede decir que nosotros somos animales racionales. Usamos la palabra animal relativa a nuestros cuerpos de manera relativa. Todos podemos decir, nosotros somos animales. Pero todos sabemos que aunque la palabra animal dice una parte de la verdad, no está diciendo todo lo que debería decir. Y aunque es verdad que en lo corporal, lo biológico, tenemos una naturaleza similar a la de los animales, y se nos puede calificar entre los mamíferos y entre los antropoides, pero los hombres, nosotros ya no somos antropoides, sino antropos. Lo de poides se lo dejamos a los orangutanes. De manera que la palabra animal la aceptaremos todos aquí con reservas, porque somos animales racionales. Y tenemos que agregarle el adjetivo racionales. Nuestro cuerpo es mamífero, pero también sabemos que esa palabra animal se queda corta.
no está diciendo todo lo que tiene que decir. Ahora, cuando empezamos a definir la palabra persona, la persona es un ser subsistente, pero que tiene conciencia de sí y que puede decir yo soy. Si alguien no es un yo, ni puede identificarse a sí mismo como un yo, no es persona. Pero si alguien puede decir yo soy, hermanos, tenemos que decir que es persona. La palabra persona no se le puede quitar porque sería decir menos. Si no podemos decir todo, digamos lo máximo que se puede decir fielmente. Entonces ahí empezamos. El hermano Gino, eso es si lo quieren después leer todo, el libro se llama Cristo en la Eternidad y la Trinidad. Y va a empezar a hablar entonces algo de una palabra que es persona, pero ya añadiéndole un poquito que es coinherente. Entonces, la palabra persona, entonces 3 personas y una esencia. La palabra persona se tiene que usar en relación al Padre, porque el Padre habla como persona. ¿Cómo podemos decir que el Padre no es una persona? Dios sería impersonal, sería una cosa, una sustancia, pero Dios se ha revelado como alguien que tiene conciencia de sí mismo. Él dice, yo soy el que soy, yo te engendré hoy, venid a mí. Tiene conciencia de sí. Lo mínimo que podemos decir del Padre es que el Padre es una persona. Pero ahora pasamos al Hijo. Pero el Hijo también se dice que es una persona, y se dice explícitamente, por lo menos en nuestra traducción. Dice que los profetas indagaban por el Espíritu, considerando qué tiempo y qué persona. Entonces dice que el Hijo es persona. Pero además, aunque no dijera en forma explícita que es persona, sin embargo, el Hijo se presenta como cualquier persona humana. Si tú dices, yo soy Betty, yo soy Carlos, yo soy Marlene, si no le reconocemos la calidad de persona a ustedes, se sentirían ofendidos. El Hijo dice, yo, Padre, tú en mí y yo en ti. Entonces no podemos dejar de compensar la personalidad del Hijo. El Hijo es una persona, y vemos que también el Espíritu Santo usa la primera persona. Vimos algunos ejemplos, los dijo Dios, los dijo el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no decimos que es persona, es casi como decir que no es persona. Puede ser que usted no diga el Hijo, puede ser que usted no diga el Hijo es persona o el Espíritu Santo es persona, pero si usted no lo dice, es como si dijera el Espíritu Santo no es persona. ¿Se da cuenta lo delicado que es? Si no es una persona, ¿cómo es que se contrista? ¿Cómo es que habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo los he llamado? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que confesar lo de personas relativo al Padre y también al Hijo y al Espíritu. Y hay que confesar que son 3 personas y que son 3 personas distintas, porque cada una tiene su particularidad y su propiedad que no se le puede decir de la otra, como lo acabamos de decir de la procedencia del Espíritu Santo. Eso es lo propio de la persona del Espíritu Santo. La procedencia y la generación es lo propio de la persona del Hijo, y el engendrar y exhalar es lo propio de la persona del Padre. Ahora la esencia es una y es la misma. Por eso no podemos hablar sino de un solo Dios verdadero, de un solo Dios verdadero, pero en ese Dios verdadero subsiste uno que dice, yo te engendré, otro que dice, tú me engendraste, y otro que dice que procede del Padre y del Hijo. Hasta aquí la cosa había quedado más o menos clara. Hasta aquí ha quedado más o menos la cosa clara. La coexistencia de las 3 divinas personas, pero ahora nos damos cuenta que esa palabra persona, aunque no dice mentira, no dice todo. Porque resulta que de pronto Jesús habla de que una persona está en la otra. Y ahí sí que nos ponemos a pensar. Porque si nosotros hablamos la palabra persona en el sentido nuestro, Alejandro es Alejandro, Carlos es Carlos, Fabiola es Fabiola, y listo. Son 3 personas, no solo distintas, sino separadas, pero en la divinidad única.
esas tres personas, aunque son distintas, no están separadas, sino que están en una dentro de la otra. Entonces aquí ya empieza a volverse la mente, ¿cómo así que está una dentro de la otra? ¿Y cómo es eso? Como dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces es necesario creerlo. Si se da cuenta que Jesús lo dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice que el Hijo está en el Padre y también que el Padre está en el Hijo. Eso lo dice Dios. El Hijo está en el Padre está en el Hijo y el Padre está en el Hijo, de tal manera que a veces el Hijo pareciera el Padre. Entonces por eso teníamos muchas preguntas que uno dice, wow, pero entonces aquí ¿qué pasa en esto? Aquí vamos a empezar a verlo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hasta el profeta Isaías le llamó el Padre Eterno. Isaías en 9:6. Y si solamente hubiera hablado Isaías, diríamos, los sabelianistas tienen razón. ¿Sabe quiénes son los sabelianistas? Los modalistas, ¿se acuerda? Los que dicen que es modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Entonces, porque Jesús dice que es Padre Eterno, ellos decían, mire, ese versículo no lo dice. Acá dice Padre Eterno. O sea que Jesús es el Padre. Y empezaron a unir ese triángulo que tenemos. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, y le llamaron después los Jesús solo. Por eso son los conocidos los Jesús solo. Entonces acá dice, si solamente ese versículo llegara a decir eso, diríamos los sabelianistas tienen razón. El Padre es el Hijo. Pero en otra parte dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí aparecen dos personas, pero esas personas son coinherentes. Es decir, una se mete en la otra y la otra se mete en la una. Y las dos se hacen una. Y a veces dice nosotros, a veces dice yo, a veces el Espíritu Santo aparece como si fuera el Hijo como si fuera el Espíritu, el Padre como si fuera el Hijo y el Hijo como si fuera el Padre. O sea que la cosa es un poco más complicada, pero así es como está revelado. Así es como está revelado. Sencillo, ¿no? El hermano Gino el lunes ya después termina de decir, hermano, esto es un poco más de entenderlo. A veces se dice Hijo de Dios. Por ejemplo, en la carta de la iglesia en Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, Apocalipsis 2:18. Y después de que habló el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y una espada de 2 filos, aunque la espada de 2 filos le habló a Pérgamo, pero como Hijo de Dios, le habló a Tiatira. Luego dice, en el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al fin, ¿quién dice? ¿Es el Hijo o es el Espíritu? Cuando leemos, por ejemplo, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu del Padre, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, pero por su Espíritu. Entonces ahí también vuelve a mostrar cómo el Espíritu está mostrando el Espíritu Santo o el Espíritu del Padre o Jesús o cómo decir. Ese es otro. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, en el versículo 11 habla del Espíritu del Padre y ahora dice que es Cristo. Luego tú recibes a Cristo y recibes también al Padre, porque el Padre viene en el Hijo. ¿Sí entendemos esa parte? En el versículo 11 habla del Espíritu del Padre y ahora dice que es Cristo. Luego tú recibes a Cristo y recibes también al Padre, porque el Padre viene en el Hijo. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. Qué bonito versículo. Entonces, el Padre envió, pero el Padre está con el Hijo. ¿La cita, por favor? Ese es Juan 8, ahorita yo la tengo también, creo. Y donde dice que el Padre está, el que me envió conmigo está. Es de Juan. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros. Ahí es cuando se empieza a tomar conciencia de eso, que ha sido llamado la coinherencia, o sea, esas tres divinas personas que coexisten desde la eternidad y que son distintas, pero no en esencia, sino en la manera como en la misma esencia subsiste su persona con particularidades propias. Sin embargo, esas tres personas coexistentes tienen unas propiedades que las demás personas no tienen, así como estos animales racionales tenemos algunas propiedades que otros animales no tienen. ¿Entendió una parte? ¿Se entendió un poquito? La coherencia. Vamos a verlo por evidencias bíblicas, que es un poco más fácil mirando a veces por la palabra del Señor. Entonces vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Juan 1:1. Entonces uno dice, bueno, ¿será que existe ahí? ¿Hay alguna coinherencia? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, para ver la coinherencia también tenemos que hablar un poco de la relación que hay en el verbo con Dios, como lo dice ahí, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces el verbo estaba en relación viva y continua con el Padre. Esa palabra con es ante o delante, como si estuviera el Padre mirándose delante en un espejo. Pero no es un espejo, sino es una persona que refleja todo lo del Padre. El verbo estaba en relación viva y continua con el Padre. Juan quiere hacernos entender que el Hijo, la palabra, se dirigía hacia el Padre en una comunión íntima, o por decirlo así, en una corriente continua de vida divina con Él. Entonces, esta es la relación que vemos en la eternidad. Este es el verbo con el Padre, una relación completa. Y esta relación, o sea, digamos, yo entendiendo un poco más, digo, Juan tenía una gran revelación. Juan la tenía, o sea, la revelación que uno ve más de la Trinidad está en Juan. Y decía un hermano que era porque Juan estaba en el seno de Jesús, o sea, sabiendo lo que es. Entonces, por eso puede decir, aquel Jesús estaba en el seno del Padre, entendiendo un poco más. Todo lo que el Padre hizo fue mostrar, todo lo que el Hijo hizo fue mostrar al Padre. Entonces Juan también el Señor le reveló algunas cosas para mostrar un poco qué es la Trinidad. Lo que Juan quiere dar a entender es que el verbo estaba en una proximidad interna, íntima de persona a persona, en su vida ad intra. Esa palabra ad intra es como en la parte de adentro, ¿sí? En la parte intratrinitaria. Entonces acá empezamos a ver con Juan 1:1 la relación del verbo con el Padre, y esa relación es interna y próxima, pero esa misma relación estaba el Padre ante el Hijo y el Hijo ante el Padre, había una relación así, completa. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces acá la palabra conocer es como Él es el que hizo la exégesis, o sea, el que muestra todo lo del Padre. Eso es lo que hace el Hijo. Entonces primero vamos a ver que está en el seno, hacia el seno, en el griego, del Padre. Hablar del seno del Padre es hablar de relación, comunión e identidad. Eso es lo que habla del seno, una relación completa entre el Padre y el Hijo, y esa relación es por el Espíritu. Entonces, el Padre engendra eternamente un Hijo, pero el engendrarlo no supone finalizar la acción generadora, puesto que se convertiría lo inmanente en transeúnte. ¿Se acuerda que era transeúnte? Como algo que se convirtiera ya en algo de no en la esencia ni nada. Entonces, si realmente diríamos que el engendrarlo no supone finalizar la acción generadora, porque es en la eternidad. Esa eternidad, como lo dice la Biblia, yo te engendré hoy, es porque está hablando de ese hoy, como lo decía Andrés, de la eternidad, que no tiene tiempo, sino que es un continuo. Entonces el Padre sigue realmente expresando en el Hijo, el Padre. Por eso es algo que uno dice, uy, tremendo. Entonces, puesto que se convertiría lo inmanente en transeúnte
y que el Hijo pudiera existir sin la relación vivencial con el Padre. Lo mismo que el Padre podría personalizarse sin relación directa con el Hijo. Pero ni el Hijo puede vivir sin el Padre, ni el Padre sin el Hijo. Entonces por eso no es algo que es transeúnte, sino que es inmanente. Y aquí empezamos a ver entonces la relación inmanente. Y esa relación inmanente se empieza a ver en donde dice que está en el seno del Padre. Y si nos damos cuenta, ¿en qué tiempo está ese que está en el seno del Padre? ¿En la eternidad? ¿En qué tiempo está eso? Esto está en Presente. En el presente. Pero el presente para los hebreos no era un presente, sino un continuo. Un constante. Un constante. Porque para el presente nunca lo voy a poder alcanzar. Si yo digo ya, ya pasó. ¿Sí me hago entender? Entonces para los hebreos no existía el presente, sino es el presente, o sea, como el continuo. Entonces el Hijo está en el seno del Padre. No hubo una separación. O sea, no dice estaba en el seno del Padre y se hizo carne. No hubo eso. Está en el seno del Padre. Y Él le ha dado a conocer. Un poco tremendo lo que está, está, ¿cierto? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Continuamos, pero ahora en el está. Yo pensé que no estaba. La generación divina es una acción inmanente, por cuanto el Hijo no sale del Padre. O sea, es inmanente, el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre, y el Hijo no salió, o sea, como a veces lo imagina uno que, entonces el Padre le dijo, vaya, y el Hijo salió. Y entonces el Hijo se hizo carne. Nunca pasó. Yo le digo porque en mi mente pasa eso a veces, ¿no? Y el Verbo se hizo carne, sino que realmente es inmanente. El Hijo no sale del Padre, sino que queda dentro del mismo. El Padre entero está en el Hijo al engendrarlo con su mente personal infinita. Y el Hijo entero está dentro del Padre como concepto personal exhaustivo de la mente paterna. Entonces eso es lo que está en el seno. Entonces el Padre continuamente expresando al Hijo, el Hijo expresando lo que el Padre ha tenido en su... O sea, ¿cómo se llama? El exprimir completamente. Eso es lo que el Hijo hace, expresarlo. ¿Qué hizo el Hijo? Le ha dado a conocer. Él está, que indica una acción permanente y continuada. Nunca deja de estar en el seno del Padre. La expresión seno se usa para referirse a intimidad e igualdad. Entonces, sí podemos ver un poquito los versículos como, o sea, igualmente la inmanencia no se va a entender, solo se va a poder leer algunos versículos. Juan 13:20. Jesús, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces el que recibe al Hijo, recibe también al Padre. Tremendo, ¿cierto? Entonces si recibimos al Hijo, ¿a quién estamos recibiendo también? Al Padre. Jesús nunca estuvo solo, sino en compañía de quien le envió. Qué bonito, ¿cierto? En todo momento la unión entre el Padre y el Hijo se manifestaba en la obra que realizaba. Por eso dice, no he visto las obras que el Padre hace. Si quien no me cree a mí, pero ahora lo que el Padre hace. O sea, imagínense lo que está diciendo ahí. Entonces, en la obra que realizaba, nada hacía por él mismo, dijo el Señor, sino que lo hacía conforme a lo que el Padre le había encomendado. Por consiguiente, cuando esté relacionado con el Hijo, la obediencia, el amor, la aceptación, la identificación alcanza también en la misma medida aquel que lo envió desde el cielo. Entonces el que recibe al Hijo, recibe también al Padre. El apóstol Juan llegó a una plena comprensión de esta verdad. Eso sí lo podemos ver. Yo pensaba solo en estos versículos y cuando dice que el Espíritu Santo os dará a conocer, el Espíritu Santo les dio a conocer. Gracias al Señor por el Espíritu, porque nos ha revelado esto por medio de la palabra. Entonces ha llegado a una comprensión de esta verdad, entendiendo esta relación biunívoca. ¿Qué es biunívoca?
que existe y se establece entre las dos personas. O sea, hay una relación entre dos personas divinas, cuando además de ser unívoca, porque ese ser divino es solo uno, ¿sí? Es también recíproca. ¿Cómo así recíproca? Es decir, cuando a cada manifestación esencial en la segunda persona corresponde a otra igual en la primera. Da y recibe. Sí, tremendo, ¿cierto? Es una relación recíproca. Eso es en Juan 14:11. Aunque ya leímos Juan 14:10, que dice muéstranos al Padre y bueno. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, primero para entenderlo, esto sí me gusta. Creedme que yo soy en el Padre. Es lo único que podemos creer. Que el Hijo es en el Padre. Es lo único que podemos creer. Y el Padre en el Hijo. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 14:11. Otra traducción puede decir, yo estoy en el Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La coherencia. Este texto expresa claramente la mutua inmanencia del Padre y del Hijo. Eso es lo que puede mostrar. Ese es el versículo como clave cuando muestran la coinherencia. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Entonces, analizando el versículo vemos las personas, ¿cierto? Tú, yo y hay otra, nosotros. ¿Sí que ahí ven la palabra nosotros? Entonces, Jesús hablándole, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La inmanencia mutua, con la repetición de los pronombres personales. Entonces ahí ya habla de dos personas. Es difícil leer ese texto y no, o sea, como poner solo una persona. O sea, decir como tú, yo en yo, no se podría, sino que realmente hay dos personas. Y también vemos el pronombre en plural, nosotros. Jesús está refiriéndose a la consecuencia de la unidad de naturaleza y esencia en perfecta compatibilidad con la distinción de personas. Tal vez llame la atención el hecho de que en esta inmanencia divina no se menciona el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué en todo lo que hemos leído no se ha mencionado el Espíritu Santo? Porque ellos son la relación entre ellos, es como fruto de la relación entre el Padre y el Hijo. Sí. No, yo sí, gracias al Señor que ya se lo pudo mostrar. Yo era, Señor, ¿por qué? Porque realmente uno dice, bueno, ya, aquí Padre, Hijo, pero quiero escuchar algo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la presencia de la tercera persona? Ya Alejandra nos dio la respuesta. Pero vamos a... La presencia de la tercera persona está en razón de que la personificación de ella es la expresión del amor personal entre el Padre y el Hijo. Por tanto, siempre que las dos primeras estén presentes, lo está también la tercera. Qué bonito, ¿cierto? Entonces ya ahora sí encontramos la triunidad. Es la relación entre los dos. Sí. Y es la inmanencia. O sea, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Creedme, dice Jesús. Bonito, ¿cierto? Sin embargo, la bendición trinitaria por excelencia habla de la comunión del Espíritu Santo, junto con el amor del Padre y la gracia del Hijo. Entonces ahí encontramos esa comunión. El versículo. Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces ahí encontramos una parte del Espíritu Santo que es la comunión.
Y por eso podemos ver cuando dice como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Está hablando también en ese nosotros, está hablando de las tres personas, no solo de los dos, sino de las tres personas, la comunión del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿cierto? Esto es... Hay partes difíciles, pero hay partes en donde uno puede decir, wow. La unidad divina permanece eternamente, porque no es posible la comunión de vida en la independencia de personas, sino en la individualidad que mantiene la vinculación en esencia y naturaleza. Esta unión y comunión intratrinitaria es el modelo de unidad que Jesús pide para la iglesia. Esa comunión es lo que ya más adelante, confiando en el Señor, yo no sé si, pero sí es necesario hablar acerca de esta unidad, porque aunque no entendemos todo, lo que el Señor sí nos da, como el hermano Gino decía, debemos hablarlo fielmente. Y habla de como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Entonces sí podemos hablar un poco acerca de esa comunión. Nuestra comunión vertical con el Padre y con el Hijo, así como la horizontal con los hermanos en la fe, esa es una comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. Entonces esa comunión es en el Espíritu Santo. Ya es algo muy práctico que uno puede ver, que es la morada de Dios en el creyente. Igualmente mirando la coherencia. No sé si lo terminamos de leer, es cortico, no es tan largo esa parte. Entonces, algo importante es Sao Leutoser diciendo esto. Cuando consideramos el temible misterio de tu divinidad una y trina, nos tenemos que poner la mano sobre la boca ante esa zarza ardiente. No te pedimos comprender, sino solo que te podamos adorar como corresponde a ti, Dios único en tres personas. Porque realmente es Tierra Santa donde está. Entonces dice esa parte. Y el hermano Gino, terminando la coherencia, dice: no os dejaré huérfanos. Es que son coinherentes, y es que el uno está en el otro al mismo tiempo que el otro está en el uno, al mismo tiempo. Eso es importante. Y a la vez son plurales, y a la vez son singulares, y a veces pareciera como si uno fuera el otro. Y lo dice así en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Pero al fin, ¿quién es el Espíritu? ¿El Hijo o el Espíritu Santo? Parece que el Hijo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el Hijo, porque dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, 18 y 26. Pero al fin, ¿quién viene? ¿Viene el Hijo o viene el Espíritu Santo? El Hijo dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, que Él vino, y a veces dice que el Padre también vino. Y el Padre y yo vendremos, y el que viene es el Espíritu Santo. Pero si decimos que vino solo el Espíritu Santo, no es cierto. Porque el Hijo dijo: yo vendré, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y yo estoy en vosotros. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, vino el Hijo. San Pablo, que no había tenido que sufrir los problemas de los concilios sin ningún prejuicio, dice: porque el Señor es el Espíritu. O Isaías 9:6 dice: Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y para colmo le añade el apellido eterno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejarle decir a Dios todo lo que dice de sí mismo, así nuestra mente natural no entienda nada, pero tenemos que creerlo y tenemos que decirlo. Ahora el asunto es decirlo todo junto, porque si decimos solamente que el Señor es el Espíritu y el Hijo es el Padre eterno, entonces vamos a caer en el unicismo, que es el que decía: el Padre es el Hijo es el Espíritu Santo, y entonces empezamos a hablar de... ¿Cómo? El modalismo. El unicismo, el modalismo.
el sabelianismo también. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros llegamos a ver qué hacen los unicistas, no ven cuando dice tú en mí y yo en ti. No, o sea, decía Jair, no sé cómo, es difícil leer estos pasajes sin saber cómo puede uno entender esta parte, porque está hablando a dos personas. Entonces, el unicismo, podríamos llegar a caer en eso. Y ese es el problema de que algunos escogen unos versículos y otros escogen otros. Pero a nosotros nos toca aceptarlos todos y dejarles decir lo que dicen. Y decirlo tal como lo dicen. Así nos corten la cabeza. Pero decirlos toditos. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Juan. Por una parte dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Se dieron cuenta? Era con Dios porque no era Dios. No, era con Dios porque no era Dios. Y el verbo era Dios. Ah, ahora ustedes son los que tienen que darse cuenta, dice el otro lado. Entonces era Dios. No, era con Dios. No con Dios. Dios mismo. No. ¿Cómo va a ser Dios mismo si era con Dios? No, pero es que es con Dios y es Dios. Y es con Dios y es Dios. Pero son dos dioses. No, es un solo Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es que los unicistas llegan y dicen, leamos Juan 1:1. Entonces leemos Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se da cuenta, ahí dice que era Dios. Dice, no, era con Dios también. Entonces dice, no, o sea que son dos dioses. Entonces esa es la pregunta, lo que el hermano no está diciendo ahí. No. Era con Dios y era Dios. O sea, leyendo el versículo completo. Era con Dios, ya vimos que ese con es frente. O sea, ahí frente a frente. Entonces no solamente era una sola persona, dos personas, pero también era Dios. Ya vemos ahí la parte es de la esencia. ¿Listo? Son las preposiciones, era, con, él. Y claro, decía Jair fue unicista. O sea, en un tiempo él estuvo entendiendo y dijo, pero ahora uno solo lee ese con y uno encuentra todo. Porque ahí dice el pros, que es el griego, y está hablando el ante. O sea, del Padre ante alguien. Entonces, ante otra persona, que es el verbo. Entonces, no, es un solo Dios. La cosa es compleja, pero hermanos, lo estamos haciendo con todo respeto. No lo estamos haciendo como broma, sino queriendo ser responsables. Es Dios el que habla así. Es el Espíritu Santo el que habla así. Es el Hijo de Dios el que habla así. Es por el Espíritu de Dios que los profetas hablan así, que los apóstoles hablan así de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la Biblia estas tres personas distintas del único Dios verdadero que coexisten desde la eternidad. Están una en la otra y una viene en la otra. Y a veces viene como la otra. Y cuando viene una viene la otra y ahí. Y una está aquí, y la otra está ahí, y el otro no es el otro, pero sí es otro distinto, y es el mismo. Bueno, es difícil, pero eso está ahí. ¿No crees que yo soy en el Padre? Él no solo es en sí mismo, sino en el Padre, y el Padre es en el Hijo. El ser del Hijo es en el Padre y el ser del Padre es en el Hijo. Es en el Hijo. Pero Él no dice yo soy y punto. Él dice el Padre es, pero en mí y yo soy, pero en el Padre. Y dice que el Padre está en el Hijo, pero también dice que el Hijo mora en el seno del Padre. El Padre está en el Hijo. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y el Hijo viene en el nombre del Padre, como si fuera el Padre. Por eso cuando dice el Padre eterno, es porque el Padre le envía y el Hijo viene en nombre del Padre. No es que es el Padre, porque ya hemos visto la distinción de las tres personas. Como cuando Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿cierto? Pero la iglesia estaba en el nombre de Jesús. O sea que igualmente el Hijo fue enviado y iba en
O sea, dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que hago, lo hago en el nombre de mi Padre. O sea, todo lo que hace es todo lo que veo al Padre, eso hago. Entonces, por eso estaba reflejando completamente al Padre. Por eso dice, ¿quién ha visto al Padre? Me ha visto a mí. ¿Cómo así? ¿Es Padre o no? No, entonces es la coinherencia. Decía un hermano que es un espejo muy delgadito en donde se ve la divinidad. Que esta carne era como un espejo muy delgado. Porque si habían visto a Jesús, habían visto al Padre. O sea, esa era lo hermoso de Jesús que podíamos ver. Dice que vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Ahí le responde, ¿quién eres, Señor? Dice, Jesús. ¿A quién tú persigues? Entonces ahí estamos viendo por qué cuando dice que el Padre es porque el Hijo va en el nombre del Padre. Entonces el Padre está en el Hijo, el que recibe al Hijo recibe al Padre, y el Hijo viene en el nombre del Padre como si fuera el Padre. Y se tiene que decir que el Padre mismo está ahí. Se tiene que decir que está ahí. ¿Cuánto hace que estoy con vosotros? Está hablando el Hijo, pero habla en el nombre del Padre, como si fuera el Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Parece que fuera la misma persona, pero luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me recibe, a mí recibe, no, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está un Padre que envió y un Hijo enviado, pero el Padre enviador viene en el Hijo enviado y el Hijo viene en el nombre del Padre y el Padre viene en el Hijo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene el Hijo, y cuando viene el Hijo, viene el Padre. Y no se puede tener al Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Pero si tú recibes al Espíritu Santo, recibes al Hijo. Si recibes al Hijo, recibes al Padre. Porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Y no se puede tener al Padre sin el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Son cosas complejas, pero así habló Jesús y es porque así es. Ahora si la palabra persona para este tipo de relaciones en lo humano le queda corta, no podemos quitar esa palabra persona, porque esa persona, porque es persona, pero son personas divinas, como nosotros somos animales pero racionales, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas pero divinas, que son coexistentes, pero también coinherentes, que está uno en el otro y uno se transfunde con el otro. Y uno aparece como el otro y es el otro. Y sin embargo no es. Y sí es. ¡Qué misterio! Pero así apareció, así habló, así reveló. Y a Él es a quien amamos. Y lo amamos como Él es y nos lo comemos enterito. Con pezuñas, con intestinos, con todo como hay que comérselo. Como está escrito, y debemos tener todos los versos y dejarle a cada verso decir todo lo que dice, con todas sus implicaciones, y decirlo nosotros también así, pero decirlo juntamente con lo que parece contrario, decirlo al mismo tiempo, decir esto y también aquello. ¿Quién es el que está en quién? ¿El Hijo en el Padre o el Padre en el Hijo? Dice las dos cosas. ¿Quién viene? ¿El Hijo o el Espíritu? El Hijo, el Espíritu. ¿Es Dios o es hombre? Es Dios, es hombre. ¿Son tres personas o es una sola persona? Son tres personas, pero a veces están tan compenetradas, transfundidas la una de la otra, que parece que fuera la misma. Pero al instante parece que fueran tres, por eso no son tres dioses, sino un solo Dios. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso era ya complejo antes, pero eso complejo parece sencillo frente a lo demás. Está en la Biblia. Y como está en la Biblia es un poco más sencillo. Así que, hermanos, además de la coexistencia de las tres personas divinas, distintas en el único Dios verdadero, debemos confesar también la coinherencia de esas tres personas que están una en la otra y se transfunden una en la otra. Y aparece una con la otra y vino una y llegó la otra. En fin, tenemos que aceptarlo así, porque así está en la Escritura.
Nos evitaremos más problemas dejándolo así como está escrito y con todas sus implicaciones, pero nunca sacar una implicación que contraiga a otra, es decir, que niegue a otra que también sea confesada por Dios en la Biblia. Tenemos que aceptar al Dios de la Biblia, al Dios revelado en la Biblia como está ahí. Aunque no hayamos entendido, creemos en la coinherencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esa es la última parte, ese es el final de Cristo en la eternidad y la Trinidad. Por si alguno quiere leerlo. El que lo quiera leer, yo se lo presto. A mi hermano lo tiene. Hasta ahí. ¿Preguntas?